Y usted debe alegrarse y contentarse si lo tiene a Él. Porque yo meditaba en el mensaje que nuestro pastor Juanito de La Serena ayer compartía respecto de la mujer. La mujer adúltera que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y tal cual él lo decía conforme a la ley de Moisés, ella solo merecía la muerte, al igual como el adúltero. Ahora yo no sé si usted ha reparado en ese texto, ayer se nos predicó, pero dice que trajeron a esa mujer los religiosos, los fariseos, los que tenían autoridad en aquel lugar y tenían cárceles. ¿A dónde metieron a Pedro y a Juan cuando estaban predicando? Los mandaron a la cárcel. Ellos eran la autoridad, el gobierno, el Estado, a pesar de que había un protectorado del Imperio Romano. Roma les permitía hacer muchas cosas. No intervino con su religión, le dijo: ya ustedes gobiernense, nosotros vamos a estar aquí supervigilando, ustedes tienen que pagar los impuestos, todo eso. Pero Israel de alguna manera casi se autogobernaba y tenían cárceles. Ahí mandaron a Pedro y a Juan más de una oportunidad por predicar el Evangelio de Cristo. Yo no sé cuántos están dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Pero hoy día se nos ha predicado un evangelio tan light, tan liviano, tan soft, tan puros caramelos. Y entonces cuando se habla de estas cosas, dicen: oh, son radicales. Hermano, no hay otra manera de ver el cristianismo. Que otros lo vean e inventen maneras distintas es problema de ellos. No conocen nada de la Escritura, no saben nada de la historia, por eso hablan ese tipo de cosas. Pero Dios, por misericordia, a nosotros nos ha permitido conocer un poco más. Vuelvo a la mujer. Dice que estos religiosos que tenían poder, autoridad, que la tenían encarcelada a ella, y no sabemos cuántos más. Está acá, ¿verdad? Dice que para tentar al Señor, para tratar de hacerlo caer y tropezar, dijeron: a ver, vayan a buscar a alguno de los que está preso allí, y alguno que fue sorprendido en adulterio, porque la ley de Moisés les habilitaba, le entregaba la facultad, el poder, la autoridad de castigar conforme a lo que la ley de Moisés establecía. No sabemos cuánta gente había presa allí, no sabemos cuántos estaban ahí cautivos por ese mismo hecho y que estaban esperando. Había una sentencia de muerte sobre esa gente. Habían sido condenados, estaban esperando el momento de que se ejecutara la sentencia. Pero vea qué bueno es el Señor. Porque Dios es Dios y Él, aleluya, Él tiene control sobre todo. Y dice que estos religiosos, por tratar de tentarlo, a ver qué iba a decir él. Porque decían: no, la ley está clarita para nosotros, interpretarla de una manera distinta está clarita. A ver, vayan a buscar una adúltera. Y trajeron a esa adúltera, que no sabemos quién es, no tiene un nombre. Es una mujer pecadora como usted y como yo. Pero como usted y como yo, esa mujer tuvo una oportunidad que tal vez no tuvieron muchos de los que estaban presos allí. Y ellos, con la maldad de poder tentar al Señor, la trajeron y venían con las piedras en la mano y le dicen: a ver, maestro, a ver, rabí, ¿qué dices tú? Esta mujer fue sorprendida en el hecho mismo. Y a nosotros la ley de Moisés nos manda a hacer esto otro. Como bien decía nuestro pastor Juanito, Jesús escribía ahí en la arena con su dedo. Tal vez, tal cual como Dios escribió las tablas de la ley con dedo de Dios, Él estaría repasando tal vez la ley. No lo sabemos, no podemos imaginar eso. Esto es una elucubración. Uno puede imaginarse algo así, tal vez sí, tal vez no, no lo estamos afirmando. Pero Jesús estaba allí. Y vea que cuando Jesús, y ese mensaje lo compartieron ayer, no lo voy a repetir yo, pero cuando Jesús de alguna manera le dicen: ¿tú debe o no debe morir? Jesús no responde. Ese silencio de alguna manera fue señal de decirle: en realidad,
porque con la respuesta que él le entrega, se lo responde así, en realidad ella debe morir. Ella pecó. De acuerdo a la ley, debe morir. Pero todos ustedes también. Ella no es mejor ni peor que todos ustedes que están aquí. ¿Apliquemos la ley? Ok, apliquemos la ley. Partamos por esta, pero después sigamos. Venga, vaya poniéndose uno a uno. Y ante esa realidad, y amado hermano, amada hermana, usted ha estado aquí en esta convención y estuvimos el sábado y ayer y Dios nos ha ministrado, nos ha hablado, y no es para que usted simplemente crea de que vino y participó de algo. Yo quiero que de alguna manera usted entienda que usted y yo somos los privilegiados de haber salido de la cárcel y Dios nos está dando una oportunidad. Aleluya. Porque por nuestra condición todos merecíamos morir. No hay virtud alguna en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Llaga podrida de pie a cabeza es lo que somos. No hay quien haga lo bueno. No hay un solo justo. Nadie puede jactarse para con Dios de algo. Sé que algunos se jactan porque tienen cosas. Sé que algunos se jactan porque tienen bienes. Sé que algunos se jactan porque tienen títulos. Sé que algunos se jactan por lo que sea. Pero nadie puede jactarse para con Dios, porque todos nosotros merecíamos la muerte. Lo único que podemos nosotros es postrarnos en gratitud y alabanza y decirle: Dios, gracias, gracias, porque yo fui esa mujer. Había una condena de muerte sobre mi vida. Solo estaba esperando el momento para que esa sentencia se ejecutara, y usted tuvo misericordia. Aleluya. Usó los cuervos, usó esos hombres, Dios usa cualquier cosa, hermano, para que usted y yo podamos tener oportunidad. Aleluya. Así que usted, mi amado, amada hermana, por favor no crea que solo vino algo lindo a este lugar. No solo crea que vino, uy, que estuvo hermoso, la palabra, los hermanos, todo eso es lindo, todo eso es de bendición, pero usted vino para algo más. La palabra de Dios no es para que usted tenga más información. De hecho, la palabra de Dios ni siquiera es para formarlo a usted. La palabra de Dios para transformarle, para cambiarle radicalmente, pasar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Aleluya. De lo cual no somos dignos, merecedores de nada. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es obra nuestra, para que nadie se gloríe para con Dios. Es don de lo alto. Por su sola misericordia, Lamentaciones 3:22, no hemos sido consumidos. Aleluya. ¿Cuántos dan alabanzas? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, mi Dios, por tus misericordias. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El Evangelio de Marcos en el capítulo 12, que es el relato paralelo del Evangelio de Mateo capítulo 22. Habla ahí en los finales versículos de ese capítulo de el gran mandamiento. Y nuevamente los religiosos le preguntan a Jesús para ver qué respondía él. Y le dicen: Señor, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Qué es lo más importante? Y el Señor le responde, le dice: bueno, ustedes conocen la ley. Amar a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego le agrega: y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Y los fariseos quedaron así, pero había uno de esos religiosos fariseos que probablemente llegaron en camorra, en una verdadera cofradía, llegaron caminando todos juntos, vestidos con sus ropajes que hacían que la gente rindiera genuflexión y le rindieran pleitesía y se agachaban y llegaron todos juntos. Pero hubo uno ahí en medio
que cuando oyó la respuesta de Jesús, sacó la voz y le dijo: Señor o Maestro, bien has dicho. Porque de verdad se debe amar, ese es el shema de Dios, ¿verdad? Jehová, solo uno es Dios, Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Y hay que amarlo con todo el alma, con toda la pasión, con todo el corazón, con toda el alma, con todo lo que tenemos y a nuestro prójimo. Bien has dicho, Señor, me parece excelente tu respuesta. Ese que iba en la cofradía, que quería tentarlo, fue impresionado por la palabra de Jesús. Y Jesús miró a la camorra de religiosos y miró a aquel hombre que le había dicho de tal manera. Le dijo: y yo te digo a ti, que tú no estás lejos del reino de los cielos. Aleluya. Yo creo que, y esto que nos suena tan positivo para nosotros hoy día, en realidad no lo es tanto, amado hermano. No lo es tanto. Es positivo si consideramos a alguien que vive perdidamente en la calle y que se le predica la palabra y la recibe y dice: uy, sí, y reflexiona, y uno le puede decir: tú no estás lejos del reino de los cielos. Pero no es positivo cuando dentro de la iglesia hay gente que está cerca, pero no en el reino. Puede estar muy cerca, pero no está dentro. Puede tener mucha información, incluso puede decir: no, es que esta palabra me ha formado. No, mientras usted no ha sido transformado por el poder de Dios, aleluya, usted no tiene parte en el reino de los cielos. ¿Cuántos están acá todavía? Aleluya. Así que si usted está cerquita del paso, no se quede allí. No se conforme con eso. No crea que con eso es suficiente. No, ni se imagine decir: bueno, si yo no soy tan malo o tan mala. Y yo conozco gente mala, pero yo no soy así. No hay ni uno solo justo. Nadie. Aleluya. ¿Cuántos se están gozando? Aleluya. Bien. Como se está gozando, vamos a ir a la palabra de Dios ahora, pues. Aleluya. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Bendito sea su nombre. Aleluya. Capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, versos 2 y 3. Perdón, verso 2 al 4. Capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, desde el verso 2 en adelante. Si lo tiene, me dice amén. Esteban hablando. Porque el sumo sacerdote, el verso 1 dice, le preguntó si era así. Lo estaban acusando de que era blasfemo. Entonces el sumo sacerdote le dice a Esteban: ¿es así? ¿Eres tú o no eres blasfemo? Y Esteban le responde. Él les dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en, ¿dónde? Mesopotamia. Antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Señor, bendiga su palabra. Tome asiento, ya hemos orado bastante. Vamos a ir directo al mensaje porque se nos pasa la hora. Tenemos cosas importantes que hacer. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible, porque creo que esto es hoy día de vital importancia. Quiero que me esté muy atento, que usted no se distraiga y que pueda de alguna manera abrochar o cerrar todo el mensaje que Dios nos ha dado a través de esta convención en los distintos mensajes, porque usted debe entender que al final todos ellos son un solo gran mensaje.
que debemos arrepentirnos, que debemos convertirnos, que debemos dar el paso, que ya no podemos quedarnos ni en la comodidad, ni en nuestra estructura religiosa, sino que ser un verdadero hombre, mujer de Dios. Aleluya. Y quiero hablar de Abraham, no de Esteban. Cito a Esteban porque nos da luces respecto de lo que habla Génesis capítulo 12. Porque en Génesis capítulo 12, si usted lo lee, dice: pero Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te multiplicaré y serás bendición. A los que te bendijeren serán benditos y los que te maldijeren serán malditos. Y te daré esa tierra y prosperarás y fructificarás. Y le entrega un montón de promesas. Haré de ti una nación grande. Pero ¿quién era Abraham, hermano? Este que conocemos nosotros como el padre de la fe. Según los escritos masoréticos, ¿verdad?, de la tradición judía, de la Mishnah, la Midrash y esos escritos que son las explicaciones de la Torah, dicen y algunas relatan que Abraham era un ferviente predicador de joven. Predicaba de Dios y hablaba de Dios y hablaba del Dios que no conocía. Pero hablaba de Dios, él tenía un corazón para Dios, él buscaba a Dios y él hablaba y predicaba. Claro, ahí en Ur de los Caldeos, una ciudad, un imperio, ¿verdad?, idólatra, un imperio, ¿verdad?, lleno de autoridad, de poder, que dominaba todo el mundo conocido, con tremendas ciudadelas, que habían imágenes por todos lados. De hecho, su padre Taré se había enriquecido fabricando ídolos. Así que piense usted en la idolatría. Así que alguien me empezara a hablar de un Dios, para nadie era extraño, porque estaban llenos de dioses como la India, donde hasta los ratones son divinizados. Y ahí estaba Abraham, dice esos escritos masoréticos de la tradición judía, de que él era un ferviente predicador de Dios. Y hablaba de Dios, de Dios, pero como el caso de Job, un Dios que él no conocía, hasta que un día Dios se le reveló. Yo me imagino en ese momento, esto no aparece en ningún texto, yo me lo imagino, que en algún momento Dios le ha dicho: tú hablas tanto de mí, ven, yo te voy a mostrar quién soy, porque hablas tanto de mí y no me conoces. Es como el caso de Job, ¿verdad? Él hacía sacrificio y de día y de noche en caso de cualquier problema por mis hijos y Dios permitió que el enemigo de su alma, Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda, tocara sus bienes, su familia y todo, porque él hablaba de Dios, adoraba a un Dios que no conocía, pero Dios permitió para poder revelarse a su vida. Por eso de esa manera terminó Job diciendo: ahora conozco, ¿verdad?, que tú todo lo sabes, todo lo puedes, cosas demasiado maravillosas para mí. Yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. El caso de Abraham pareciera ser algo similar. Él hablaba de un Dios, pero ahí en Ur de los Caldeos, donde habían tantos dioses, era un loco más hablando de un Dios, y tal vez más de alguien le decía: me gusta tu Dios, y le prendió una velita. Al padre no le era ningún problema si él fabricaba ídolos. Así que hay un nuevo Dios, hacemos un nuevo mono. Un buen negocio. Y no tenía otro Dios por ahí. Hasta que Dios un día habló a Abraham. Un día Dios le habló a Abraham, se le reveló y le dijo: tú vas a salir de ahí y te vas a ir donde yo te voy a mostrar. Aleluya. Vuelvo a decir, en Génesis 12 habla. Y Moisés comienza diciendo: pero Dios había dicho a Abraham, es decir, Dios ya le había hablado con anterioridad. Y por eso que arranco de hecho de esta revelación, de este entendimiento, de esta sabiduría que tenía este tremendo hombre de Dios que era Esteban, que iba a ser martirizado, que estaba siendo enjuiciado. Y él comienza su defensa diciendo: y por la unción del Espíritu Santo, así como a Abraham cuando moraba en Mesopotamia, Dios se le reveló y le dijo: deja tu tierra. Y Abraham entonces comenzó a tomar sus maletas.
Se nos decía ayer, tome su maletita, eche santidad, póngale ahí compromiso, póngale con todo. No deje, no le eche cosas que no van a heredar el reino. Abraham tomó sus maletas y probablemente, como era un hijo muy querido de su padre Taré, le dijo: papá, yo me voy. Pero hijo, ¿dónde? Esto no lo dice en ningún lado. Yo estoy imaginando esto. Y dirá: ¿dónde te vas? No, es que Dios me dijo que me fuera lejos. Él me iba a mostrar dónde. Aleluya. Mire, vea lo que dice en Hebreo cuando habla de los héroes de la fe. Hebreos 11. Hebreos 11, verso 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir, salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hay gente que lo único que: ay, Señor, muéstrame tu plan. Quiero saber si tú me vas a enviar a las naciones, si yo voy a ir a Nueva York, a la Gran Manzana, si voy a estar predicando. Bueno, ahora no existe el World Trade Center, ¿verdad? Con las 2 torres, aunque existe igual como centro financiero, ¿verdad? Voy a ir ahí a Holanda, ¿verdad? Donde está el puerto más grande, de mayor flujo comercial, ¿verdad? Voy a ir ahí, voy a ir a Europa, no sé. Algunos quieren, pero nadie quiere ir a un lugar pobre y miserable, menos. Nadie quiere salir donde no sabe dónde va. Pero aquí el escritor de Hebreo dice que él, por la fe, obedeció para salir hacia el lugar donde había de recibir como herencia, pero él no sabía dónde era. Y agrega: por la fe, verso 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Dice el verso 10, ¿por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, aleluya, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la nueva Jerusalén, aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando Abraham le dice a su padre Taré: me voy porque Dios me dijo que me tenía que ir. ¿Y a dónde va, hijo? En realidad no sé, pero me voy. Y como todos los padres, ¿verdad? Le dijo: oye, hijo, ¿cómo te va a ir solo? A ver, vamos, yo te acompaño. Si usted lee bien la escritura, dice que Taré tomó a su hijo Abraham al hermano de él, Aram, y al hijo del otro que había fallecido ahí en Mesopotamia, que era el sobrino Lot. Los tomó y partió camino hacia donde Dios le había dicho a Abraham. Pero dice que llegaron a la tierra de Harán, y después de la tierra de Harán había un río, el río Jordán. Algunos dicen que era el Éufrates. Bueno, llegó a la orilla del río, pero Taré no cruzó el río, se quedó ahí y murió ahí. Y entonces Abraham, una vez que su padre murió, cruzó el río y entró a la tierra de la cual Dios le había hablado. De ahí en adelante Abraham fue llamado hebreo, de una palabra, ¿verdad? Del antiguo, Abiru, que eran los que cruzan ríos, el extranjero del otro lado del río. Y Abraham dice que él vivió como extranjero en la tierra que Dios le había dicho que iba a ser su herencia. Él no se pegó a la tierra, no se pegó a las cosas materiales, no se pegó a lo que hoy mira la tremenda bendición, que no. Él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios, aleluya. No se alucinó, no se encegueció con la tierra, porque no era para enceguecerse tampoco. Usted imagínese a alguien viviendo en la Gran Manzana, como se le llama a Nueva York, y Dios le dice: yo te voy a llevar a una tierra. Ay, Dios me está llamando, y lo manda al centro de África, a Tumbuctú.
Por eso que Taré dijo, no cruzó nunca el río. Porque Taré llegó hasta un límite humano. Y dijo, ¿cómo voy a dejar todo esto? Y esto lo digo a propósito, y lo mencionaba en el día de ayer de nuestros hermanos, ¿verdad? Jonathan con Isabel, de Francisco con Javiera. Unos que se fueron ya a la Argentina y que están allá en Rosario, pero en el sector de las Villas Miserias. Ellos no se fueron a la ciudad de Rosario, no se fueron a Santa Fe, no se fueron a donde están los edificios, no se fueron ni siquiera a Buenos Aires, no se fueron ahí a ¿dónde están estos Córdoba, donde están todas las universidades y son todos licenciados. Dígame, doctor, pase usted licenciado. ¿Cómo no? Y todo se trabaja porque hay tantas universidades que son todos profesionales ahí. No, se fueron allá a Santa Fe, a Rosario, pero al sector de las Villas Miserias, a Tumbuctú. Aleluya. Y Francisco y Javiera se van a República Dominicana. Los que conocen y habrán ido allá es porque fueron a Punta Cana, fueron a Puerto Plata, fueron a Guayaquil, a Samaná, a lugares, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Paradisíacos, las playas, los resorts, ¿verdad? Y todo pago, y uno va, y yo tengo la bendición de haber estado ahí y digo, oh, qué tremenda la obra de Dios. Pero cuando uno visita Santo Domingo, cuando uno ve la gente, cuando uno está en las poblaciones, cuando uno se mete ahí abajo el puente que se llama La Barquita y ve niños desnudos metidos con los pies en el agua, no es muy grato. No es una postal que uno pudiera enviar o desearle a alguien buenos deseos con aquello. Taré llegó al límite y miraba para atrás y veía a la Ur de los Caldeos, Mesopotamia, la grandeza, la riqueza, el poder, y miraba para allá y veía desierto. Veía una tierra desolada. No veía nada, murió allí. Y entonces dice que cuando murió su padre, dice el libro de Génesis, y también lo hemos leído en estos otros textos, él cruzó el río. Y ahí comenzó a ser llamado el hebreo, el que cruza ríos, el que corre riesgos, el que se la juega, el que de verdad ha creído, porque él creyó y le fue contado por justicia. En hebreo dice, por la fe, Abraham creyó y obedeció a Dios. Aleluya. Pero Taré se quedó pegado allí. Y a propósito de esto les comento. En el libro de Josué, cuando habla de las tribus, cuando cruzaron el Jordán y conquistaron la tierra prometida, esa misma tierra que Dios le había prometido a Abraham, cuando comenzaron a conquistarla, y ayer se nos predicaba, decía en Josué 3:5, ¿verdad? Santificado porque Dios hará mañana maravilla, porque iban a cruzar el Jordán y tomaron el arca y se metieron en el Jordán y se secó y pasaron en seco hasta el otro lado. Y dice que una vez que pasaron, Josué ordenó que tomasen 12 piedras como testimonio, una conforme a cada una de las tribus de Israel. Tomaron 12 piedras y hicieron allí un testimonio, un altar, y dieron gracias a Dios. Pero no fueron 12 las tribus que cruzaron. De hecho fueron 9:30. Aleluya. Porque hubo 2 tribus, la tribu de Gad y la tribu de Rubén, más la media tribu de Manasés, que ellos cuando llegaron donde mismo llegó el padre de Abraham, Taré, se quedaron ahí y miraron y vieron que el campo estaba verde, era lindo, la explanada, y dice que ellos tenían mucho ganado. Y entonces dijeron, pero ¿para qué vamos a cruzar nosotros? Quedémonos aquí nomás. Si esta tierra está buena. Usted sabe lo que le pasó a Lot y cómo terminó en Sodoma. Aleluya.
Y se quedaron ahí y le dijeron a Moisés, y esto lo dice el libro de Números en el capítulo 32, que fueron a Moisés y le dijeron: permítenos que nos quedemos aquí. Está bueno el campo, tenemos mucho ganado, vamos a levantar tiendas, vamos a tener los niños, nuestras familias los vamos a tener acá. Y Moisés se dice que le vino rabia y le dice: pero ¿cómo? Ustedes no se han cansado de hacerlo como sus padres, que pecaron contra Dios por ser desobedientes, van a seguir así. Y todo el pueblo, todos sus hermanos, todas las otras tribus han cruzado, van a guerrear, van a tomar, van a expulsar al jereseo, al jebuseo, al jerjeseo, al eteo, a todos los geos y por haber, y ustedes se van a quedar aquí. Y ellos le dicen: no, nosotros vamos a ir a pelear con ellos, vamos a hacer la guerra, vamos a pelear con nuestros hermanos, pero luego que haya tomado posesión de la tierra, nosotros queremos volvernos acá. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Porque hay gente que cree que esto es un vaivén, que esta es una puerta giratoria, una puerta de vaivén que va y que viene, que va y que viene. Y conozco mucha gente que va y que viene, que va y que viene. Tome una decisión radical en su vida. Aleluya. Y después que le escucharon decir a eso, Moisés le escuchó decir a esas tribus y media, 2 tribus y media de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés, que ellos iban a ir a empuñar las armas, que iban a pelear con su hermano, que iban a poseer toda la tierra. Y después de eso iban a volver. Entonces Moisés dijo: bueno, si ustedes van y pelean con nosotros, si ustedes van y ayudan y conquistan y poseen toda esa tierra y después quieren venir a vivir acá, bueno, no hay ningún problema. No, nosotros vamos. Y lo hicieron así. Y pelearon. Y conquistaron la tierra. Y después, si usted va al libro de Josué, cuando Josué está repartiendo la tierra, llegan los principales de la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés a decirle: Josué, nosotros habíamos hablado con Moisés. Nosotros peleamos con ustedes. Nosotros estuvimos ahí hasta que conquistaron todo. Ahora permítenos que nosotros volvamos de donde hemos venido. Aleluya. La chancha, la puerca que ha sido lavada y vuelve al barro y al vómito. Y Josué le dijo: bueno, efectivamente ustedes cumplieron su palabra. Vuelvan. Y se devolvieron. Y ellos tuvieron heredad, no en la tierra que Dios les había prometido, sino en la tierra que ellos quisieron. Bendito sea su nombre. En Números 32, cuando Moisés les dice: ok, si ustedes van a pelear con nosotros, ok, van a poder después volver. Pero ahí en el versículo 23, y esto yo ya se los prediqué en una oportunidad, les dice: miren, si ustedes trabajan, si ustedes pelean, si ustedes están con nosotros, ok, pero si ustedes no cumplen su palabra, si ustedes se dicen algo que después no cumplen y se vuelven para atrás y se olvidan de Dios, sepan que su pecado les va a alcanzar. Ustedes no van a pasar por inocentes. Es más, muestra el escrito en Josué de que cuando ellos volvieron, los soldados, los militares, ellos ya tenían sus tiendas, ya tenían su gente, ya estaban edificando, ya lo sentían como propio ese terreno. Ahora volvieron los militares que andaban en campaña y ahora volvieron. Es como los chilenos que están, las fuerzas de paz de Chile, que es parte de la ONU, que están en Haití. Son chilenos, ellos están allá, pero ellos lo único que quieren es volver. Así estaban aquellos. Y cuando hubo terminado y tomaron posesión de toda la tierra, dijeron: ya, ahora nos toca irnos. Bueno, y los despidieron. Y cuando llegaron ahí a la tierra de Harán, donde mismo murió el padre de Abraham, dice que levantaron un altar. Y dice que eso trajo gran enojo en el pueblo de Israel. Y fueron y dijeron: ¿por qué están haciendo esto? Si ustedes saben que Dios nos ordenó tener solo un tabernáculo donde está el altar de bronce, donde se ofrecen los sacrificios, donde se alaba, donde se invoca el nombre de Dios, ¿por qué ustedes están haciendo esto? Y ellos le dicen: no, si nosotros no lo hacemos con ninguna mala intención. Nosotros solo con esto queremos recordar que Jehová es nuestro Dios. Aquí nosotros no vamos a celebrar culto, no vamos a hacer sacrificio, no vamos a hacer nada de esto. Nosotros lo que queremos es tener presente que siempre Dios es nuestro Dios.
Aleluya. Hay mucha gente que tiene siempre muy buenas excusas, muy buenas respuestas, incluso muy buenas motivaciones. Pero eso no significa que esté de acuerdo a lo que Dios realmente quiere. Dios le entregó una orden. Le dijo, váyanse a la tierra que yo les mostraré. Y esa tierra va a ser su heredad. Ellos no quisieron recibir esa herencia. Y uno mirará en la escritura, ¿hicieron algo malo? Mire, lo único que les puedo decir, amado hermano, que a lo largo del tiempo, cuando Jesús cruzó el mismo río y llegó a la otra región de Gadara o Galaad, se encontró, según el Evangelio de Mateo, con 2 endemoniados que salieron a recibirle y decir, ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? El otro evangelio habla de un endemoniado. Pero lo relevante no es eso, porque endemoniados hay en todos lados. Lo relevante es que Jesús lo liberó a ese o a esos hombres. Esos que se alimentaban ahí en los sepulcros, que lo ataban con cadenas, pero que las cadenas no podían afirmarlo, que las rompían y que andaban desnudos, semidesnudos, corriendo y que todos tenían temor. Cuando Jesús los liberta y le dice, y mandó que los demonios, las legiones, porque le preguntó, y estos demonios, dijo, somos legión porque somos muchos, y los mandó que se cayeran, se metieran dentro de un hato de cerdos. Y dice que los cerdos se desbarrancaron. Y toda la gente dice que se llenó de rabia, dice. Y fueron todos a decirle, no, tú ándate de aquí, ándate de aquí, ándate de aquí. Sí, demonios, endemoniados hay en todos lados. Pero si esos hombres realmente hubiesen cumplido lo que emocional y en el alma esos padres de ellos cuando tomaron la tierra dijeron, no estarían cuidando cerdos. Porque para los judíos los cerdos es un animal inmundo. Menos van a tener ahí una ganadería de cerdos, de puercos. Pero ya se habían apartado de tal manera de la ordenanza de Dios que ellos no tenían ningún problema de criar cerdos, de comerlos, de alimentarlos, venderlos, traficarlos y todo. Así que los endemoniados fueron por añadidura simplemente. Bendito sea su nombre. Así que lo primero que tenemos que tener claro respecto de Abraham es que Dios le habla a Abraham, pero eso siempre va a traer problemas. Tuvo un problema con su familia, evidentemente. Nunca se habla de la madre de Abraham. No sabemos de la madre de ella. Y Taré, cuando Dios le habla a Abraham y Abraham le dice, yo me voy, y dice, no, tú vas a ir conmigo, y él lo tomó. ¿Por qué Taré partió para allá? No sabemos. No podemos imaginarlo. Tal vez Abraham le hablaba, le decía, padre, es que hay un Dios, y él estaba medio convencido. Ah, bueno, si Dios te dijo, bueno, vamos. Porque hay mucha gente que viene, vamos a la iglesia, ah, bueno, vamos. ¿Cuántos están acá todavía? Vamos a la convención. Ah, bueno, vamos. Vamos, va a ser lindo. Capaz que Dios me bendiga. No podemos saber por qué Taré salió, pero ejerció el patriarcado que él tenía. Y no fue hasta que murió Taré que Abraham recién pudo hacer lo que Dios le había ordenado. De hecho, si usted lee Génesis, después de aquello Dios no le volvió a hablar. Después que cruzó recién, le volvió a hablar y le prometió que iba a darle una descendencia. Y tenía 85 años, si mal no recuerdo, cuando Dios le dice, te voy a cambiar, y le cambió el nombre, y ya no serás más Abraham, ahora ya no serás padre enaltecido, ahora serás padre de multitudes. Y le puso Abraham. Y pasaron años y Dios no le siguió hablando. ¿Por qué? Porque él tenía problemas con la familia. Primero con su padre, que lo dominaba de tal manera que aunque haya o no haya creído o estaría convencido, porque hay mucha gente que está convencida en la iglesia pero no convertida,
Y partió, pero llegó un momento, el punto de inflexión, en donde se muestra realmente si tú eres o no eres. Y Taré dijo, no, yo no soy, me quedo aquí nomás. Y tú te quedas aquí conmigo. Y ahí estaba Abraham. Hasta que murió Taré, su padre. Entonces dijo, bueno, ahora voy a cumplir. Pero Dios le había dicho, deja tu tierra y deja también tu parentela. Tuvo problemas familiares porque más encima después tomó al sobrino y partió con él. Y todos sabemos esos problemas familiares que se provocó. Terminó en una disputa entre los pastores de Lot y los de Abraham porque Dios le había prosperado, porque Dios le había dicho y serás bendición. Y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Aunque usted y yo no cumplamos lo que a Dios le hemos prometido o con lo que nos hemos comprometido con Él. Dios es Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Después dice que hubo hambre en la tierra. Ahí donde estaban. Estaba todo seco, seco, seco. Y miró a Egipto. Dijo, vamos, y descendió a Egipto. Y le dijo a su esposa, Sara, o Sarai, que es el mismo nombre, tú vas a decir que eres mi hermana. Porque si llegamos, ahí vamos a tener, tú vas a ser. Ahora, él no estaba mintiendo. En realidad, su esposa Sara era media hermana de él. Porque era hija de su propio padre, de Taré. Solo que con otra mujer. No eran hijos de doble conjunción, como se llamaba. No eran hijos de padre y madre. Eran solo hijos de padre ambos. Así que en realidad no estaba mintiendo. Pero estaba mintiendo. ¿Cuántas veces usted miente? O sea, no miente, pero miente. Y acomodamos las cosas para decir, pero si es la verdad. Pero usted sabe que está mintiendo. Abraham dijo, no, si esta es la verdad. Pero él sabía que estaba mintiendo. Bueno, fue descubierto y al final su esposa no pasó lo terrible que iba a ser tomada, ¿verdad? Incluso hasta violada prácticamente y los despidieron y el hombre le dijo, pero ¿por qué nos haces caer? Y si hubiésemos hecho esto hubiéramos caído en pecado, imagínense. Un mundano diciéndole a un cristiano, hoy casi me haces caer en pecado a mí. ¿Cuántos están acá todavía? Qué terrible realidad, hermano. Porque a veces los hijos de las tinieblas son más justos que los hijos de la luz. Y por el mal testimonio nuestro es blasfemado el nombre de Cristo. Bendito sea su nombre. Tuvo dificultades diversas, hermano. Pero así como las 2 tribus y media de Israel que no tomaron posesión en la tierra, sino que se quedaron al otro lado, eso tarde o temprano te va a pasar la cuenta. Tal vez al principio va a ser inadvertible, no se va a ver nada. A 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 50 años, no sé. Tal vez al principio dice, no, si estamos aquí. Pero tarde o temprano, más temprano que tarde, se va a manifestar. Por eso le hablo de los endemoniados gadarenos y cómo apacentaban ese hato de cerdos. Amado hermano, aleluya. Dios nos ha hecho un llamado como ministerio, como iglesia, que nosotros no podemos eludir. Es algo insoslayable, no lo podemos dejar y esconder, meter debajo, hacernos los suecos con eso. A causa de eso es que somos acusados de talibanes. A mí me dicen que soy talibán. Son ortodoxos, radicales, conservadores. Mire, hay un montón de conceptos que la gente ni sabe lo que significan para etiquetarnos. Ahora, el de talibán lo encuentro gracioso, pero los demás son honrosos. Porque sí soy radical, porque tengo raíces profundas
en la palabra de Dios. No es lo que yo pienso ni lo que me gustaría, en la palabra de Dios. Conservador, sí, porque conservo el mensaje diáfano de Dios. La enseñanza, la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Conservador, ortodoxo. Fundamentales, sí, gloria a Dios. Porque nuestro fundamento está en Cristo, aleluya. Así que cuando usted lo traten de eso, no se ofenda, diga gloria a Dios. Gracias, Señor. Que las piedras y los perros que ladren digan lo que somos. No para ser visto de los demás, sino que para la gloria de nuestro Señor. Aleluya. Voy a dejarlo aquí porque necesitamos pasar a la segunda parte. Si no, nos vamos a alargar demasiado. Debemos ser un ministerio, hermano, que cruzamos el río, que corremos los riesgos, que llegamos al otro lado, que le creemos al Señor, que aunque no sepamos a lo que nos estamos exponiendo, porque yo no sé, yo no quiero ir a la cárcel, pero yo sé que con todo lo que hacemos, lo que hablo, como trato yo a esa manga, a la camorra de políticos, sinvergüenzas, ladrones y corruptos, sé que me expongo a cosas. Yo no quiero padecer, no quiero irme preso. Hoy por hoy tenemos la libertad de hacerlo, pero pareciera que esa libertad se va a acabar en breve. Pero eso no va a cambiar mi mensaje. No puede cambiar nuestro mensaje. Sé que hay muchos pastores, como bien decía el pastor, ¿verdad? Germán, que están acomodando, arreglando, tomando medidas para tratar de tener menos problemas. Si esto no es una cosa formal, este es un tema escritural y profundo. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y debemos saber dar la batalla. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dice que por la fe Abraham partió sin saber dónde iba y vivió como extranjero. Yo siempre recuerdo a un muchacho que en nuestra juventud, no hace mucho tiempo, era hijo de un hermano de la iglesia, el Lalo. Él lo llevaron pequeñito o recién nacido prácticamente a Argentina. Y este hermano, nuestro hermano Cabeza, un varón de Dios que a nosotros Dios lo usó para solidificarnos y cimentarnos en el Evangelio. Y yo honro a mi hermano que ya está gozándose en la presencia del Señor, pero siempre cuando puedo digo, fue por esos hombres de Dios con fe que nosotros pudimos caminar, que nos pudimos establecer en el reino. El hijo de ellos, pues se fue él a trabajar a Argentina, porque aquí la situación estaba compleja. Él de tener más o menos mi edad, ¿no? Sí. Entonces, se fue y pequeñito, se lo llevaron a Argentina y tuvo 20 y tantos años allá. Hasta que cuando las cosas aquí económicamente se arreglaron y pudo volver a trabajar y todo lo demás, y se trajo al hijo. Él es chileno, pero imagínense, de los meses, no tenía ni un año y estaba en Argentina, creció, se educó, aprendió el lenguaje, los modismos, todo como la Liz. Aunque ella dice, no, yo no soy argentina. Uno dice, ¿cómo estás, piba? No, yo no. Pero si el Señor no viene antes, porque Cristo viene, va a ir creciendo. Si usted conoce a esos que se van a dar una vuelta a Mendoza por 2 días, pues hermano. Y llegan ¿y qué haces, nene? ¿Cómo anda? Cuidado que te doy de piñas, ¿eh? ¿Qué haces, chabón? Van 2 días a Mendoza, donde hablan igual que nosotros. Ni siquiera van a Buenos Aires de los porteños, que ellos hablan con el acento, no. Y llegan hablando así. Ahora nosotros como país, nuestro lenguaje, somos muy tendientes a adquirir
el acento extranjero, no sé por qué. Será como muy neutro nuestro lenguaje, no lo tengo idea. Pero basta que uno esté un tiempo en un lugar y se le empiezan a pegar ciertos acentos, ciertos modismos. Y no es que uno se quiera andar pasando de no sé qué cosa, no. Si el Señor no viene antes, la Liz va a seguir creciendo. Y va a ser una niñita y una jovencita. Y si el Señor no viene antes, una sierva del Señor. Pero cuando usted la escuche hablar, le va a decir: ¿y cómo anda? Aunque ella es chilena. Le cuento de este hijo de nuestro hermano Cabeza. Se fue de pequeñito y después a los 20 y tantos volvió. Hoy día vive acá en Chile. Pero él, allá en Argentina, a pesar de que él llegó menos de un año, siempre lo trataban del chileno. Hablaba como argentino, vivía, se sabía la historia, estudió allá todo, pero era el chileno. A los 20 y tantos años llegó a Chile, a Santiago, ahí en un grupo que teníamos, conversamos y todos le decíamos el argentino. Hermano, en realidad nosotros así debemos ser vistos. Porque somos peregrinos y extranjeros. Y así como vivió Abraham como extranjero en su propia tierra, la tierra que Dios le había prometido, así también nosotros. No se pegue a la tierra, hermano. Es mal negocio. ¿Ve que la serpiente se alimenta del polvo de la tierra? Y nuestra postura o nuestra posición, de acuerdo a lo que le dice el libro de Efesios, es sentado en lugares celestiales al lado de Cristo Jesús nuestro Señor. Somos advenedizos, peregrinos, en busca de la ciudad que tiene fundamento. Aleluya. Así que en realidad no nos importa aquello, cómo nos traten los demás. Lo que nos importa es que nosotros buscamos la ciudad que tiene fundamento. Así que nuestros hermanos Jonathan e Isabel, Francisco y Javiera, de alguna manera están como Abraham hoy día, dejando todo atrás, dejando su parentela. Y vea quién se lo está diciendo. Porque se van mis nietas. Solo Dios sabe. ¿Cuánto amor hay por ellas? Mi hija, sí, la amo, pero ella tiene su vida. Pero los nietos, que son nuestra corona. Así que, hermano, va a tener que empezar a ofrendar un poquito más, porque voy a ir bien seguido para allá. Aleluya. Gloria a Dios. Pero entendemos que hay un llamado que es superior, hermano. Porque yo podría ser el primero en decirle: no, quédense aquí al ladito mío. ¿Cómo se van a llevar las niñas? Han crecido a nuestro lado, a nuestro amparo. Podría ser el primero en decir: no, es una locura. Podría ser como Taré necio, decir: ¿para qué van? No, vayan a otra región donde uno pueda tomar un bus, un avión y llegar enseguida, no irse tan lejos. Pero entendemos que hay un llamado que es superior y que el llamado de Dios provoca estos temas. Pero la bendición también es mayor. Y sé que Dios no tendrá en vano aquellas cosas. A la Liz no le ha sido sencillo, ella es pequeñita. Tiene que hacerse de nuevos amigos. Llegó a la casa y al principio iba entusiasmada, después miró la casa: me quiero ir para Chile. Pequeñita y todo. Imagínense en el caso de mis nietas, que son más grandes.
La Sarita es chiquitita, así que ella probablemente va a tener más rápida capacidad de adaptación. Pero la Febe tiene 12. Ya está una señorita. Y ella ha resistido dentro de su pequeña edad. Ha resistido y decía, no me quiero ir, no me quiero ir. Pero en realidad ya, de alguna manera, Dios ha provocado en ella el consuelo, la tranquilidad, el saber de que no van por iniciativa humana, que no van por rollo de los padres ni de los pastores, van porque Dios les habló y les dijo, dejen su tierra, dejen su parentela y váyanse a la tierra que les mostraré. Como Abraham, en el caso de ellos, ni siquiera saben si se van a quedar allí. Porque ahí está Cuba, está Puerto Rico, está la otra isla, está Centroamérica, está Estados Unidos. No, ni saben si ese va a ser su destino final. Lo que sí saben, y nosotros sabemos, que esa nación allá en República Dominicana necesita palabra de Dios. Una palabra sólida con sustancia, no caramelos. Porque nosotros que hemos conocido la iglesia sabemos que le falta mucha sustancia. Son buenos hermanos, los amamos, sí. Pero les falta doctrina, no saben doctrina. Para ellos todavía los católicos son hermanos. Y si Dios nos está honrando a nosotros con poder llevar un poco más de luz, como bien decía, creo, mi pastor Manuel, que la mayoría de la iglesia en Santiago hay un dejo de tristeza, diríamos. Pero debemos superar aquello y alegrarnos y gozarnos. Porque Dios es Dios de propósitos. Y Él tiene grandes y maravillosos planes. Con Betel, en esa isla. Con Betel allá en Rosario. Y déjeme decirle que si el Señor lo permite, con Betel en Perú. Y esté orando por eso, hermano. Porque Dios también está haciendo, obrando, trayendo, poniendo en el corazón de algunos, en el nuestro, para que Dios sea glorificado. Así que ya sin alargarme más, quiero que podamos los pastores con las pastoras, las esposas, puedan acompañarme acá adelante. Vamos a bendecir y a ungir a nuestros amados Francisco Javiera y Jonathan con, aleluya, con Isabel. Les vamos a ungir como pastores del ministerio. Porque todo esto es un proceso, hermano. Es un proceso que en su momento Francisco lo comentó. En la charla parece lo comentó. En Santiago, ya. Sí. Pero yo lo he dicho, todos los que somos ministros de Betel, todos hemos dejado y hemos renunciado a todo. Cuando el pastor Luis y la pastora Ana se vinieron para acá, se vinieron con lo opuesto. Y Dios comenzó a abrir puertas y hoy día tiene este lindo lugar, una linda iglesia. Pero se vinieron con lo opuesto. Pastor Luchito con la pastora Gisela. Arriba del bus echaron, no sé, una cocina, unas cosas así, pero una cama, no sé qué. Pastor Germán, Pastor Juanito, todos renunciaron, dejaron todo atrás y partieron literalmente de cero. Lo que ha hecho Jonathan y Isabel junto a su hija, partir de cero. Dios abrió puertas y hoy día tienen su casita y ya tienen el templo donde ya hay gente congregándose. Pero partieron de cero, dejaron todo aquí. Vendieron las cosas igual que Francisco. Vendieron todo.
Él es educador, magíster en gerencia pública. Usted sabe, yo soy profesor, soy abogado. Hemos dejado todo eso por servir a Dios, ser fiel a Él. Hemos dejado los oficios, los trabajos, hemos dejado todo, renunciado a todo. Hemos renunciado a la comodidad, hemos renunciado a la parentela, hemos renunciado para hacer y cumplir el llamado que Dios nos hizo. Pastor Luis, la pastora Ana, cuando se vinieron acá, se vinieron sin nada. Y usted sabe, mi esposa es la hija única de ellos. Habían pasado, no sé, un mes, 2 meses. Y mi esposa todos los días me decía, estoy preocupada por mis padres, que no sabemos nada. O no existían los medios de comunicaciones que hoy día tenemos. Los celulares todavía eran esos medios grandotes. Un ladrillo andábamos. Y un día ella dijo no, y se armó y se hizo una ofrenda, una canasta. Dijo voy a ir y dijo y voy a ir. Y se vino para acá. No conocía Concepción. Bueno, yo tampoco. Pero ella se vino. Tomó un bus, llegó al terminal. Sin saber para dónde ir. Aquí en Concepción. ¿A dónde podía haber ido si no hubiese sido la intervención divina? ¿Qué sabía ella de Boca Sur? ¿Qué sabía de San Pedro, cruzar el río, de Barrio Norte? ¿Qué sabía ella de esas cosas? Nada. Sino que en un acto de fe tomó, llegó, se bajó en el terminal y justo, mire la coincidencia. Justo se provocó una comunicación y se encontraron en el terminal. O él iba para allá, o justo se llamaron, o no me recuerdo cómo era la cosa, pero justo se provocó la comunicación. O él pudo llamar, no me recuerdo cómo fue. Pero que ese mismo día, ese mismo instante. Y llegó, se encontraron en el terminal y ahí recién pudo saber dónde estaba. Allá en Boca Sur, viejo. Aunque le hubiesen dicho en Boca Sur, se imagina recorriendo todo Boca Sur, conocen Pero hemos creído en un Dios de poder, hermano. En un Dios que es bueno, que nos sustenta, que nos guarda. Así que así como ha sido hasta hoy, no tengo la menor duda de que nuestro Dios, que es fiel, así lo hará. Así lo ha hecho con Jonathan e Isabel. Así lo va a hacer con Francisco y Javiera. Así también lo va a hacer con los que sigan adelante. Mientras Cristo no venga, que seamos hallados haciendo así. Pastores, por favor, pasen. Yo le voy a pedir a Francisco y Javiera, con las niñas incluso pasen también. A Jonathan y a Isabel con la Liz. Vengan acá adelante. Aleluya. Voy a pedir a José que pueda tocar alguna melodía ahí. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, Rey. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito eres, mi Dios. ¿El aceite lo dejo así o lo echo acá? Gloria a Jesús, aleluya. Yo le invito, amado hermano, que se ponga en pie. Aleluya. República Dominicana, en su escudo, es la única bandera que tiene el escudo en el centro y en su escudo tiene una Biblia. La única bandera del planeta que tiene una bandera, una Biblia en su bandera, digo. Y yo creo que eso es una señal gloriosa de lo que Dios va a hacer en esa tierra. Dios tiene un avivamiento lindo en esa tierra, pero lo que necesitan es la palabra que establece, que afirma. Aleluya. Y Dios ya ha bendecido de gran manera, de una linda manera. Nos hemos alegrado con lo que Dios ha hecho con Jonathan, Isabel, con Liz. Dios ha abierto puertas, ya tienen el hermano Enzo que ya está trabajando poniendo más cortinas, veían las fotos, ornamentando la iglesia. Ya hay gente, ya hay unos matrimonios, gloria a Dios, hermano. Para ninguno de nosotros fue sencillo ni fácil. Para ninguno de nosotros fue
un paseo de ir, disfrutar. No. Pero la Escritura dice que los que con lágrimas siembran, con regocijo segarán. Dice la Escritura en el segundo libro de Samuel, hablando de la unción sobre David. Habiendo ungido Samuel a David como rey sobre todo Israel, dice que los filisteos, al oír que David había sido ungido, se extendieron por todo el valle de Refaín y vinieron contra él. David solamente invocó el nombre de Dios y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Iré y pelearé contra ellos? Dame la estrategia, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo: tú quédate quieto, yo peleo por ti. Aleluya. Y mira, tú mira cómo van a ser derrotados. Y cuando haya un ruido en las balsameras, en los árboles se van a comenzar a agitar. Y cuando venga ese ruido, tú entenderás que tienes que bajar, no a pelear, sino que a recoger el botín que Dios te entrega. Aleluya. Bendito sea su nombre. Pasen más acá adelante, por favor. Bendito eres. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres, mi Jesús. Aleluya, Dios. Santo es su nombre, Jesús. Aleluya, aleluya. Francisco, córrete un poquito más adelante. Santo es su nombre, Dios. Aleluya. Pastores, ayúdenme a orar. Extiendan sus manos sobre Francisco en esta hora. Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, Señor, como ministros suyos, Señor, en esta hora venimos, Señor, como presbiterio, a ungir, a bendecir, a reconocer, Señor, este trabajo que usted, este llamado que usted ha hecho a sus vidas. Él como cabeza de la familia, como ministro en su hogar, mi Dios. Luego de 15 años de preparación, luego de 15 años de formación, luego de 15 años de instrucción, luego de 15 años, Señor, en este día nosotros le bendecimos, Señor, y lo recibimos como un ministro de su palabra en nuestro ministerio Betel, Señor. Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, tal cual lo hiciera con David, nosotros hoy día, oh aleluya, hoy día derramamos aceite sobre su cabeza, Señor, aleluya. Derramamos este aceite de la unción sobre su vida, Señor, aleluya. Confirme usted con señales y prodigios. Úsele para su gloria en esa tierra tan lejana, Señor. Con él, Señor, su esposa, sus hijas, Señor. Dios, usted sabe, Señor, cuánta falta nos harán. Pero entendemos que hacen más falta allá que acá, Señor. Oh Dios, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. En el nombre de su Hijo Jesús bendecimos, Señor. Bendecimos la vida de ellos, Señor, de Javiera, Padre. Este aceite, Señor, es señal de esta unción, Padre, que derramamos sobre sus vidas, Señor. Úsele y confirme el llamado con señales, con prodigios. Ponga la palabra precisa en sus labios, Señor. Cúbralo, Señor, aleluya, de toda acechanza del enemigo. Oh, vendrán los filisteos, pero usted dará la victoria, mi Rey, aleluya. Bendecimos a sus pequeñas, Señor. Bendecimos a sus pequeñas hijas, Señor. Las bendecimos, le oramos para que ellas queden cubiertas, guardadas, Señor. Protéjalas de toda acechanza del enemigo, Señor. Guárdelas para su gloria, mi Rey, aleluya. Y que esa tierra, Señor, cuya bandera es la única bandera que tiene una Biblia, sea realmente una nación rendida a su glorioso pies, aleluya.
por la predicación santa de su evangelio. Así lo hacemos también, Señor, con nuestro, aleluya, consiervo Jonathan, Señor. Hoy a él junto a su esposa y su pequeña lo recibimos, Señor, como ministros de la iglesia, del ministerio, Señor. Derramamos este aceite sobre su cabeza, Señor. Oh, aleluya, confirme, Señor, como lo ha hecho hasta ahora, Padre. Confirme el ministerio. Ponga la palabra precisa, la palabra de sabiduría en su vida. Póngala usted, mi Rey, aleluya. Oh, porque hay muchos, Señor, que necesitan, que requieren escuchar esta palabra que usted pone en sus labios, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. De igual manera, Señor, en Isabel, Padre, aleluya. Derramamos este aceite, Señor, aleluya. Ponga, Padre, esa gracia de lo alto para alcanzar otras familias, otras mujeres, para ministrar a otros pequeños, Señor, en el nombre de Jesús. Y de aquí a poco, Señor, ese lugar ahí en Rosario, Señor, esa Villa Miseria sea una villa de Dios, aleluya. Que ya no sea reconocida por la escasez, sino que por la gracia que usted tiene derramada en esa tierra, Padre. Bendecimos a su pequeñita, Señor. Guárdele de toda acechanza el enemigo. Reprendemos toda obra del diablo, Señor. Aleluya. Y bendecimos a estos nuevos pastores, Señor. El pastor Francisco, la pastora Javiera, el pastor Jonathan, la pastora Isabel, Señor, y a su familia. Padre, en el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo, los consagramos delante de su altar, aleluya. En el nombre de su Hijo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Bendito eres, Rey, aleluya. Oh, gloria a su nombre. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Jesús. Santo eres, mi Dios. Santo eres, mi Jesús. Aleluya. No se vayan, por favor. Vamos a compartir la mesa del Señor. Nos vamos a sentar a la mesa. Vamos a sellar esta unción en la mesa del Señor. Yo no sé quién estará encargado de repartir, por favor, algunos hermanos colaboradores que repartan vino, repartan el pan. Aleluya. Y todos los pastores podamos estar acá adelante junto a nuestras familias también, para gozarnos en la presencia y en la mesa de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Reparta, mi amado hermano, reparta el vino, reparta el pan. Aleluya. Este no es un rito. Esto no es un acto litúrgico. Esto es una proclamación del Espíritu. Aleluya. Oh, bendito es su nombre, aleluya. Porque la palabra de Dios nos enseña. Y Jesús, estando con sus discípulos en la última cena, les dijo: esta es mi sangre. Levantando la copa, dijo: esta es mi sangre, que por ustedes derramada, aleluya. Y la dio a beber a sus discípulos. Y luego, tomando el pan, lo partió y lo bendijo y dijo: este es el pan, este es mi cuerpo, que por ustedes es molido. Comed en memoria de mí, aleluya. Bendito sea su nombre. El apóstol Pablo nos habla y nos dice que no debemos tomar, aleluya, de una manera